No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Genial. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Ya está con nosotros Rocío Chávez. Muchas gracias de acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Bárbara. Muy contenta de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Me parece excelente formar parte de un foro donde podemos hablar de futuros y perspectiva en español. Es algo sumamente útil y nos hace mucha falta difundir estos espacios donde podamos hablarlo para los hispanohablantes. Buenísimo. Para partir, te voy a hacer una pregunta, a ver qué te parece. Algunos invitados le han encontrado una pregunta gorda para partir, a ver cómo te va a ti. Pero es básicamente desde tu experiencia y tus visiones, como muy desde el observador que tú eres, ¿qué es el futuro para ti? Pues mira, cuando pienso en el futuro, me gusta pensar en 4 palabras. El Ya. futuro es posibilidad, el futuro es imaginación, el futuro es proceso y verbo, y el futuro es pregunta. Entonces, digo que el futuro es posibilidad porque realmente eso es, todo puede suceder en el futuro, ¿no? No hay reglas que marquen un determinado camino o un determinado destino sobre cómo tiene que ser el futuro, sino que tenemos esa posibilidad de explorar otras opciones y qué pasaría, ¿no? El futuro también es imaginación, ¿no? Me gusta pensar de que al final el futuro no existe, solo existe en nuestra imaginación porque no ha pasado, existe en el presente como consecuencias de esas decisiones que vamos tomando en el día a día, que van creando en ese día a día ese futuro, pero realmente nunca llegamos a estar en el futuro, ¿no? Lo convertimos en presente a partir de esas visiones que creamos con nuestra imaginación y que de alguna manera le dan forma a nuestras decisiones diarias. Entonces, la imaginación es esa fuerza clave, ¿no? que nos puede ayudar a expandir ese espectro de posibilidades que podemos llegar a imaginar para el futuro. Y me gusta también mucho cómo lo define Bruce Sterling. Él dice que el futuro no es un destino, sino un proceso, no es un sustantivo, sino un verbo, porque precisamente se construye con base en nuestros comportamientos diarios, en nuestras decisiones diarias, en nuestros hábitos diarios y lo que como sociedad vamos creando y hacia dónde nos vamos encaminando, ¿no? Entonces es importante pensarlo como no un momento específico al que se llega, ¿no? De repente, aunque a veces sentimos que el futuro nos alcanza en un momento en específico, como lo sentimos, por ejemplo, con la pandemia, pero no es un momento específico que tiene fecha final, fecha de término, sino que es un proceso constante que nosotros vamos construyendo. Y al final el futuro es pregunta, ¿no? O sea, me gusta pensar en esta dicotomía de preguntas y respuestas y que la respuesta es esa parte del camino que ya recorriste, eso que ya experimentaste, esa combinación de pasado y presente, y al final solo las preguntas apuntan hacia el futuro. Y es importante hacernos preguntas valientes, preguntas disruptivas, preguntas provocativas, ¿no? Que precisamente nos ayuden a expandir ese espectro de posibilidades de lo que podemos imaginar para el futuro. Entonces, me gusta definirlo con esas 4 palabras. Ay, muchas gracias. Muy claro, por lo menos para mí, cómo lo explicaste. Me queda resonando todo, pero me llamó mucho la atención esto del proceso. Me gustó mucho como lo decías, como verbo no sustantivo, como algo que va sucediendo, no es una meta, un resultado final. Gracias por eso. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo llegaste a esta disciplina? ¿Qué te hizo en tu vida llegar a los temas de Foresight? Pues mira, fue interesante. Yo estudié mi licenciatura en pedagogía en la Universidad Panamericana y desde ahí empecé a trabajar después en el Centro de Innovación Educativa, ahí en la universidad. Y en algún momento, con ciertos proyectos a futuro que la universidad estaba preparando, el rector de la universidad nos encargó a nosotros como Centro de Innovación Educativa, pues hacer una serie de foros y talleres con nuestra comunidad, administrativos, profesores, investigadores, alumnos,
sobre pues ellos cómo se imaginaban el futuro de nuestra universidad en particular. Y eso obviamente lo complementamos con una investigación respecto a, bueno, en general en la educación superior, qué es lo que está cambiando, qué es lo que está sucediendo, hacia dónde va el futuro y qué implicaciones tiene para estos proyectos en particular que la universidad está planeando, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, la encomienda que me llevó a investigar sobre el futuro de la educación superior en México en particular. Y pues ya navegando en internet, ¿no? Empecé a encontrar todos estos reportes muy interesantes de EDUCAUSE, KnowledgeWorks, Ernst Young, sobre escenarios sobre el futuro de las universidades, el futuro de la educación superior. Y me parecieron sumamente interesantes. O sea, todos, me llamó la atención que todos presentaban distintos escenarios posibles, ¿no? No eran reportes que presentaban como proyecciones específicas de acuerdo a estadísticas actuales o algo así, sino que eran escenarios creativos, ¿no? Que marcaban distintas posibilidades para el futuro, muy provocativos, pero al mismo tiempo plausibles. Sí expandían tu imaginación, pero por otro lado yo decía, claro, podemos llegar a estos nuevos modelos de universidades, ¿no? Veía como esa capacidad de que ocurriera. Entonces fue a raíz de esa investigación que yo dije, ¿qué trabajo tan interesante es esto? ¿Cómo hacen eso? ¿Sabes? Entonces ya pues empecé a investigar un poco más sobre sus metodologías, ahí fue donde encontré la disciplina de la prospectiva, que es esta disciplina con la que hacían todos esos reportes. Y otra cosa que fue muy interesante para mí es en esta investigación, sí noté que la mayoría de los estudios publicados sobre el futuro de la educación y de las universidades estaba hecho como para el contexto norteamericano, europeo y unos cuantos de países asiáticos. No encontré muchas publicaciones respecto al futuro de las universidades en Latinoamérica. Y sabemos que es un contexto muy particular, con muchas diferencias, con sus propias oportunidades, retos y conflictos. Entonces, leer estos reportes eran muy interesantes y sí veía como, pues a nivel global hay muchas implicaciones que pueden afectar a todos, pero al mismo tiempo muchos elementos propios del contexto latinoamericano que no conectaban tanto con estas imágenes de futuro, ¿no? Entonces, ahí fue donde encontré la perspectiva y también donde encontré la necesidad de que nosotros como latinoamericanos nos formemos en estas disciplinas y empecemos a crear esas visiones de futuro que resuenan más con nuestro contexto, con nuestras necesidades, con nuestras fortalezas también y con nuestros propios deseos. Entonces, fue a raíz de ese proyecto que llegué a la disciplina. Ahí empecé a investigar más, a leer, educarme sobre foresight y bueno, finalmente eso me llevó a elegir estudiar una maestría en prospectiva. Ay, genial, gracias por compartirnos esa historia. Qué interesante y importante lo que mencionas, claro, como mucho al buscar efectivamente estudios de futuro, muchos están centrados en otras regiones, que uno puede tomar ciertos insights, pero no son 100% en el contexto latinoamericano, que es una de las barreras al empezar a meterse en estos temas. Así que genial ahí lo que has ido haciendo. Y antes me encantaría indagar en lo que mencionas de futuro de la educación superior, pero antes de preguntarte eso, hay algo que me intriga cuando leí tu perfil que buscaba que estabas, lo tengo aquí, estabas buscando integrar pedagogía, prospectiva, tecnología, arte y diseño para elaborar estrategias de ecosistemas de aprendizaje relevantes para el futuro. Y me llamó mucho la atención, estoy muy metida últimamente, o me genera curiosidad el pensamiento sistémico, la integración y claro, al leer estas distintas disciplinas que mencionabas tú, ¿cómo ha sido este camino para ti de intentar integrarlas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué se ha abierto? Como un poco de tu experiencia en esa integración. Pues ha sido muy interesante. Precisamente cuando inicié mi maestría en prospectiva, pues es como el programa que yo estudié era como una combinación entre tres grandes áreas, ¿no? Pensamiento de diseño, pensamiento sistémico y prospectiva como tal, ¿no? Entonces no podemos hablar sobre evaluar posibles escenarios futuros, entender motores y señales del cambio y cuáles podrían ser sus implicaciones a largo plazo si no entendemos la profundidad de los sistemas y qué es lo que mantiene ciertas estructuras
estructuras sociales funcionando de la manera en que funcionan actualmente, ¿no? Entonces, como dices, sí, el pensamiento sistémico es sumamente importante y es parte de esa área de diseño, ¿no? que estoy buscando integrar. Lo más interesante fue a lo largo de mi introducción a la prospectiva fue identificar las conexiones tan interesantes que hay entre la pedagogía y la prospectiva. Y lo veía desde ambos lados, ¿no? Por un lado, mientras iba conociendo todas las metodologías que podemos utilizar para escanear qué es lo que está ocurriendo en el horizonte. Si estamos hablando de educación, obviamente en esos temas, pero también en el contexto completo, ¿no? ¿Qué ocurre en el contexto social, tecnológico, ecológico, económico, político, que terminan afectando a la educación, ¿no? Entonces, tener un espectro más amplio. Y después, cómo proyectar posibilidades a futuro y extrapolar escenarios interesantes de distintas naturalezas que podrían ocurrir a futuro, ¿no? Yo, conforme iba aprendiendo eso, yo decía, esto debería ser como la base del diseño curricular, ¿no? Que es la parte de la pedagogía que se enfoca en el desarrollo de programas de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando del diseño de programas universitarios, por ejemplo, para las carreras o a nivel preparatoria, a nivel primaria, es como prospectiva debería ser una parte fundamental de cómo diseñamos esos programas de aprendizaje, porque es tener esa capacidad de, una, entender qué está cambiando y dos, poder extrapolar a futuro, pues qué es lo que los jóvenes necesitarán saber, saber conocer y saber hacer para estar listos para enfrentarse a ese mundo y ser agentes de cambio en ese mundo desde la disciplina y desde la vocación que ellos elijan, ¿no? Entonces, encontré una tensión, por así decirlo, muy interesante y una conexión muy interesante de prospectiva con educación, porque la educación está en esta tensión interesantísima entre pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, de alguna manera, el objetivo de la educación es prepararte para el futuro, pero también tiene el propósito de que tú conozcas el pasado, la evolución de las distintas disciplinas, la evolución de las distintas formas de pensar, cómo sociedad hemos evolucionado, ¿no? Los problemas que nos han traído hasta aquí y cómo han ido evolucionando también todas las disciplinas con las que podemos resolver los distintos problemas, ¿no? Entonces, esa tensión que la educación está en un punto muy interesante entre tiene que introducirte al pasado para que entiendas de alguna manera nuestro presente, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha traído aquí? ¿Con qué herramientas ya contamos? ¿Con qué metodologías ya contamos? Dependiendo de la disciplina que estés haciendo, ¿no? Y por otro lado es qué nos falta hacia futuro o hacia dónde vamos o esas nuevas habilidades que vas a necesitar hacia el futuro, ¿no? Se estima ahorita, por ejemplo, que el 60% de los niños que están entrando ahorita a la educación primaria para cuando se gradúen de la universidad, si es que seguimos con las mismas estructuras educativas, ¿no? Van a ingresar a trabajos que al día de hoy no existen, no existen. Entonces, esa simple pregunta es sumamente interesante. Entonces, bueno, eso fue muy interesante, el cómo la prospectiva puede ayudarnos mucho a mejorar nuestros sistemas educativos, a mejorar nuestros programas de estudio. Y por otro lado, es muy interesante y para mí, ya teniendo 6 años de experiencia en innovación educativa, en pedagogía y esta formación base desde la licenciatura, cuando entro a prospectiva me doy cuenta que no solo es importante aprender las metodologías de prospectiva y de diseño de futuros, sino también la forma de pensar y las habilidades cognitivas que se necesitan para poder hacer buena prospectiva. Porque al final, cuando estamos nosotros tratando de proyectar escenarios a largo plazo, ¿no? Quizá estamos hablando de 10 años, 20 años, 30 años o 100 años, ¿no? Nos estamos aventurando a imaginar el próximo siglo y qué nos puede deparar. Al final significa retar tu propio pensamiento, retar tus propios paradigmas, tus propios modelos mentales. Y eso implica ciertas habilidades cognitivas que no es tan fácil desarrollar. Entonces, en esa experiencia, mientras yo iba aprendiendo las metodologías, ¿no? Como tal, me di cuenta de todos esos modelos mentales y todos esos procesos mentales que influyen en el proceso de prospectiva. Que si ahora hablamos, por ejemplo, de la necesidad de democratizar
esta disciplina de futuros para que más personas puedan participar en el diseño de estas imágenes de futuro y que por lo tanto resuenen más con una población mucho más diversa y mucho más amplia, es importante también hablar de la pedagogía de la prospectiva, ¿no? O sea, cómo podemos desarrollar estas habilidades de pensamiento para que seamos capaces de utilizar nuestra imaginación de esta manera, nuestro pensamiento sistémico, nuestro pensamiento estratégico y realmente ser capaces de superar nuestros propios esquemas mentales para entonces poder visibilizar opciones de futuro que quizá antes no hubiéramos contemplado, ¿no? Entonces, esta es una combinación muy interesante y he encontrado el arte como un muy buen camino, un camino muy sensible, un camino de comunicación muy humano, ¿no? Y muy entendible, como un lenguaje universal, de alguna manera, que nos puede ayudar a compartir estas imágenes de futuro y estos procesos y a iniciar estas conversaciones, ¿no? Lo más importante de la perspectiva es eso, plantear escenarios provocativos e imágenes provocativas que nos ayuden a empezar a tener conversaciones respecto a qué tenemos que considerar a futuro. Entonces, digamos que esta doble combinación de pedagogía y perspectiva ha sido muy interesante para mí y hay muchísimas posibilidades de lo que podemos hacer combinando esas dos disciplinas. Ay, qué apasionante escucharte, muy interesante. Y en eso, algo que mencionaste que me quedó dando vuelta era, claro, muchas veces uno ve los modelos, las herramientas, y depende con qué modelos mentales o paradigmas las estás aplicando, lo que puede salir de esa herramienta, por así decirlo. Y mencionaba esto de también la necesidad de desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Cuando dices eso, ¿a qué habilidades te refieres o cuáles has encontrado que son necesarias en este proceso? Sí, en la investigación que he realizado hasta el momento, las habilidades críticas serían nuestra memoria episódica. Es muy interesante que a nivel neurológico, la misma parte de nuestro cerebro que nos permite recordar el pasado y crear memorias es la misma sección que nos permite imaginar el futuro. Entonces, es muy interesante. Por un lado, esa es una función cognitiva, la memoria episódica, que es esa que nos permite tanto recordar el pasado como proyectar e imaginar el futuro. Por otro lado, nuestra capacidad de creatividad es indispensable. Por otro lado, se le llama temporal focus, nuestro enfoque temporal, que tanto cada una de las personas cuando piensa en sus situaciones de vida en general o cuando está planeando o preparándose para un evento o al mismo tiempo cuando está evaluando lo que ocurre a nuestro alrededor, las noticias, por ejemplo, que tanto algunos tienen una tendencia más a enfocarse hacia el pasado, no son como más nostálgicos y son estas personas que constantemente están como recordando anécdotas sobre su vida pasada o haciendo juicios y comentarios sobre cómo las cosas eran mejor en el pasado, ¿no? O si somos un enfoque más de en el presente, ¿no? O sea, vive el día, aprovecha el momento y realmente no le dedicas tanto tiempo y tanto espacio mental al pasado y al futuro, o si por otro lado nuestro enfoque temporal está más hacia el futuro, ¿no? Estos dreamers y personas que normalmente se nos dice así que vivimos en las nubes o vivimos futureando o vivimos todo el tiempo un paso adelante, ¿no? Pero eso al final influye en cómo son aspectos de nuestra personalidad, pero son también procesos cognitivos que influyen en cómo evaluamos las situaciones. E influiría desde, por ejemplo, qué tipo de señales de cambio podemos nosotros como individuos identificar así, como señales de cambio, o sea, qué identificamos como algo que es más de lo mismo o algo que para nosotros significa algo diferente, ¿no? Y con qué cara lo vemos como una amenaza, ¿no? Si estamos a lo mejor como más enfocados en el pasado y no nos gusta tanto lidiar con el cambio, o si lo vemos como una oportunidad. Entonces sería memoria episódica, creatividad, enfoque temporal, openness to experience, nuestra apertura a la experiencia. Se supone que nuestra personalidad está compuesta por como 5 grandes áreas y dependiendo
donde te encuentres tú en cada una de esas como cinco rasgos de personalidad, pues es cómo te expresas a ti mismo, ¿no? Y la apertura a la experiencia es uno de esos rasgos de personalidad que influye también mucho en los procesos de prospectiva y de diseño de futuro. Qué tan abiertos estamos al cambio, qué tanto buscamos tener experiencias diversas que nos llevan, digamos, un paso más allá de lo que estamos acostumbrados, personas que les gusta romper la rutina, personas que son intelectualmente curiosas, ¿no? Este rasgo no tiene nada que ver con la inteligencia, sino qué tanto eres tú curioso respecto a diversos temas y te gusta estarte metiendo a investigar más y que aunque sea algo, por ejemplo, si tú eres ingeniero o historiador, pero puedes reconocer como y ser curioso respecto a algo que queda fuera de tu disciplina o fuera de tus áreas de interés personal, ¿no? Entonces, la apertura a la experiencia también es algo que es importante analizar. Y esto no es que solo las personas que tengan este rasgo de personalidad, ¿no? Que sean más abiertos a la experiencia, puedan hacer diseño de futuros o puedan hacer prospectiva o sean mejores prospectivistas, ¿no? Simplemente significa entender, bueno, si yo a lo mejor no tengo tan desarrollado ese rasgo de la personalidad y más bien estoy en un espectro en el que me gusta más las situaciones que son familiares hacia mí, donde me puedo sentir cómodo, donde ya entiendo qué es lo que está pasando. Simplemente significa que tengo que trabajar más esa capacidad de flexibilidad y de adaptación y de abrirme al cambio, ¿no? Pero no significa que solo los que tienen rasgos de apertura a la experiencia puedan hacer prospectiva. Es simplemente una introspección que es importante hacer, ¿no? Cómo te posicionas tú respecto a las experiencias de cambio, porque eso también influye en cómo evalúas tendencias de cambio, cómo puedes proyectar ciertos escenarios en tu vida personal. Entonces, por ejemplo, quienes hacemos prospectiva, cuando hacemos talleres, a mí me parece muy importante que no enfoquemos solo los talleres en el contenido de las señales de cambio, en los escenarios que estamos tratando de desarrollar al trabajar con los participantes, sino que siempre pongamos este espacio al inicio donde reflexionemos sobre nuestra propia posición respecto al futuro y nuestras propias rasgos de personalidad y habilidades cognitivas que influyen en cómo imaginamos el futuro. Entonces es importante hacer esta reflexión abierta y colaborativa respecto a cómo estamos y entonces de qué tengo que ser consciente, ¿no? O sea, de mis propios sesgos, porque eso me da a mí un sesgo. Entonces, de qué tengo que ser consciente cuando estoy haciendo trabajo de diseño de futuros. Buenísimo, muchas gracias ahí por el detalle de esas cosas y justamente te hice una pregunta y me la respondiste en esto de que tú mencionabas que no es que solamente las personas con esas habilidades puedan hacerlo, sino que cada uno de nosotros tiene la capacidad de practicar esas habilidades y desarrollarlas. Y ese es yo identifiqué esa como un área muy importante porque quienes estamos en este campo de prospectiva, seguramente has empezado a leer muchísimo sobre la necesidad de democratizar esa disciplina y de llevar el futures thinking, el pensamiento de futuros, pensamiento anticipatorio a las escuelas, a las empresas, a las organizaciones, a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final si solo somos un número pequeño, ¿no? de nerds que estamos tratando de imaginar y proyectar el futuro o cierto número de empresas que están interesados en anticipar cuáles son las posibilidades al futuro, pues no podemos hablar de escenarios que resuenen con la gran diversidad de la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces es muy importante que involucremos a más personas y que hagamos este proceso mucho más participativo. Pero para poder hacerlo participativo y efectivo, necesitamos desarrollar también esas habilidades que realmente les permitan a las personas involucrarse en estos procesos de diseño de futuros, ¿no? Entonces, para mí, esta área en particular se ha convertido como mi proyecto apasionante y justo estoy trabajando en eso se enfocó mi investigación de maestría
Y justo estoy tratando de armar un proyecto para desarrollar recursos que puedan ayudarles a las personas, o sea, sin necesidad de introducirse de manera profesional en el campo de la prospectiva, recursos que les ayuden a desarrollar esta capacidad de pensamiento anticipatorio, pensamiento de futuros, para utilizarlo en su vida diaria, en lo que hagan en su vida, en su disciplina, en su profesión. Y obviamente, bueno, ya si quieren unirse de manera profesional al campo de la prospectiva, pues adelante, ¿no? Y creo que en el campo de la educación es todavía mucho más importante, porque normalmente, por ejemplo, pues quienes tienen más poder de cambio en los sistemas educativos son los profesores. Ellos son los que están en el campo de batalla, por así decirlo, todos los días, los que conocen los retos de la educación. Y al final, cuando hablamos siempre de reformas educativas o de cambios educativos, son los únicos, los últimos que se les involucra en el proceso, ¿no? O sea, primero están todos los policy makers, los desarrolladores de tecnología, imaginando estos cambios, estas nuevas herramientas, nuevas políticas, nuevos programas, y al último están los profesores, cuando debería de ser al revés, ¿no? Entonces, para mí es un proyecto apasionante ver qué herramientas podemos crear para ayudar a los profesores a desarrollar estas habilidades de pensamiento de futuros para que ellos puedan utilizarlo tanto en su vida personal como profesional y que les ayude a ellos a ser más agentes de cambio. Buenísimo. Muy buena reflexión esa que nos dejas. Te voy a invitar a que vayamos a una pequeña pausa musical y de ahí nos metemos de lleno un poco en tus perspectivas y visiones en relación al futuro de la educación, como mencionabas. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.